Marianito el ratón. Marianito era un ratón chiquitito, tan chico que vivía en un dedal que estaba abandonado al fondo en un cajón sobre un escritorio. El escritorio, cómo no, de un escritor. Y al escritor le encantaba escribir por las noches, sacaba su gran máquina de escribir y claro, Marianito no podía dormir y pensaba en buscarse otro lugar. Y una noche que el escritor estaba ahí, Marianito salió despacito para ver qué era todo ese ruido. Subió por la poltrona hasta llegar al hombro del escritor y del hombro se deslizó al bolsillo de la camisa. Y ahí, chiquitito, ingrávido como era Marianito, sacó su cabecita del bolsillo del escritor y vio que el escritor estaba como golpeando una máquina de escribir y que con cada golpe, con cada pulsación, una letra salía al papel. Y Marianito no entendía muy bien qué era eso. Así es que salió del bolsillo del escritor, bajó por su espalda hasta la poltrona y de la poltrona volvió a su escritorio y se metió en su dedal, allá, olvidado al fondo de un cajón. Una tarde que Marianito salió de su dedal, vio que el escritor esta vez no estaba golpeando la máquina de escribir, estaba leyendo. Y así que Marianito se acercó por atrás sin que el escritor lo notara, apoyado en su hombro, comenzó a leer. ¡Wow! Marianito ni siquiera sabía si sabía leer o no sabía leer. Llegaba. Marianito llegó hasta el hombro del escritor y comenzó a leer. Cuando Marianito comenzó a leer esas historias, ¡wow! Le parecieron maravillosas porque ahí, desde el hombro del escritor, de repente estaba subido en un barco de piratas que estaban atravesando un océano para llegar a una isla escondida y desierta y esconder su tesoro. ¡Wow! Y Marianito se dio cuenta que el escritor escribía sus propias historias. Y a Marianito le encantó eso de escribir y de leer y de escribir. Quería ser un ratón escritor, escribir sus historias y repartirlas por sus amigos, y así que sus amigos las leyesen y también disfrutasen con las historias que Marianito inventaba y creaba. Así que Marianito, sin pensarlo dos veces, fue a buscar un lápiz y una hoja. Esperó un poquito ahí escondido a que el escritor se durmiera. Y cuando el escritor quedó profundamente dormido, Marianito fue a buscar un lápiz. Pero aunque el lápiz era chiquitito, porque ya le habían sacado muchas veces punta, Marianito era aún más chiquitito. Y miró para arriba, y ¡wow! Aquel lápiz era tan grande para Marianito. Aún así, probó a atraparlo. Lo abrazó con sus bracitos y cuando lo intentó sacar del lapicero casi que no podía porque el lápiz se iba para un lado, se iba para el otro y Marianito casi que no podía sacarlo. Así que bueno, fue a buscar una hoja. Sacó una hoja a mitad del escritorio y mirando la hoja vio el botecito de tinta que a veces el escritor utilizaba para firmar y dijo, pues voy a abrir el bote de tinta y con la punta de mi colita voy a escribir. Ya pensó, voy a probar mi firma, Marianito. Así que fue a por aquel bote de tinta, intentaba abrirlo y Marianito no pudo abrir aquel bote de tinta. Así que Marianito comenzó a mirar triste esa página en blanco. No podía agarrar el lápiz, no podía escribir con la tinta. Vio la máquina de escribir. Así es que despacito, sin hacer ruido, Marianito metió la hoja como tantas veces había visto hacer al escritor. Y ahí pulsó la M. O intentó pulsar la M. Pero Marianito era tan chiquitito que no tenía fuerza para pulsar. Incluso subió hasta lo alto del velador y saltó. Pero cuando cayó encima de la M, la letra no se movió nada de nada para nada.
Y ahí sí es verdad que Marianito se sentó sobre la M y triste comenzó a llorar, tristemente, muy triste, porque él quería ser escritor, pero ni siquiera podía escribir, ni poner, ni hacer la M de Marianito. Y agarró un trocito de queso, y ahí con su trocito de queso comenzó a roerlo. Y lo rolló un poquito más. Y ahí Marianito, royendo ese trocito de queso, ¡guau! Se había dado cuenta que con ese trocito de queso había hecho una A. Marchó a la cocina corriendo y trajo muchos más pedazos de queso. Y cada pedacito de queso hacía otra letra, otra vocal, otra palabra, porque primero hizo la A, la E, la I, la O, la U, todas las vocales, y luego comenzó con las consonantes, la B, la C, la D, la F, la G, la H, la J, la K, la M, y así. Cuando Marianito hizo todo el abecedario, comenzó a juntarlas, y Marianito se dio cuenta que juntando las letras conseguía palabras, juntando las palabras conseguía frases, y uniendo todas las frases consiguió hacer su primer cuento. Era el primer cuento que Marianito había conseguido. No escribir, pero sí roer. Y ahí lo miraba Marianito. Lo miraba con sus grandes ojos fijos y con una sonrisa en la cara, que porque tenía orejas y no se le escapaba. ¡Guau! Marianito había escrito su primer cuento. Y así después de un cuento escribió otro, y después de otro cuento escribió otro y otro y otro, hasta que Marianito consiguió escribir todo un libro de cuentos. ¡Wow! Marianito estaba tan orgulloso. Pero claro, llevaba mucho tiempo escribiendo ese libro de cuentos y solo había roído el queso, no había comido. Así es que cuando se relajó un poquito mirando su libro de cuentos, su barriga comenzó a hacer un ruido. Y Marianito se dio cuenta que tenía hambre, mucho hambre. Así es que Marianito de repente miró su libro de cuentos y el olor a queso, ¡guau!, le golpeó la nariz. ¡Puf! Y dijo Marianito: me voy a comer una H, que como es muda seguro que no dice nada, y agarró una H que era de gorgonzola y se la comió de un solo bocado. ¡Oh, qué rica que estaba esa letra de gorgonzola! Y de repente le vino un olor a parmesano. Era una coma. Y dijo: bueno, igual si me como esta coma, la gente no se va a dar cuenta. Y agarró su coma y se la comió. Pero Marianito aún tenía mucha hambre y le vino un olor a queso manchego. ¡Oh, qué rico que estaba ese queso manchego! Era una B alta, o una B larga, o una B. Y entonces Marianito la agarró y dijo: ¿y si me la como hasta hacer una B corta, una B baja o una V? Y entonces Marianito la empezó a comer. Pero se la comió hasta terminarla entera. Y una vez que terminó, comenzó por otra y otra y otra letra y otra letra y otra letra y otra letra. Hasta que Marianito, sin darse cuenta, ¡no!, había acabado con todo su libro de cuentos. No. Y ahora Marianito además también estaba gordo. Casi que no podía entrar por el cajón para llegar hasta el dedal que era su casa. Y ahí Marianito se quedó pensando, gordo como estaba de haberse comido todas esas palabras, todas esas letras. Y de repente sus amigos lo extrañaban y vinieron a buscarlo. ¡Marianito! ¡Marianito, ¿dónde estás? Y Marianito, gordo como aún estaba por haberse comido todas esas letras, salió y al encontrar a sus amigos saludó. Pero cuando fue a hablarle a sus amigos, a decirle: hola amigos, ¿qué tal? ¿Qué quieren? Al abrir la boca, Marianito dijo: érase una vez un... ¡Ah! Marianito se dio cuenta de que ahora no podía hablar normal. Cada vez que abría la boca era para contar un cuento
por tantas letras y palabras como se había comido. Y Marianito se dio cuenta que cuando salía a la calle y se encontraba con un amigo, en lugar de decirle, hola, ¿qué tal? ¿Descansaste bien? Le contaba un cuento, por ejemplo el de los 3 chanchos. O cuando salía al mercado a comprar un poquito de pan, en lugar de pedir un poquito de pan, le contaba un cuento, por ejemplo el de la Bella Durmiente. Y así Marianito cada vez que abría la boca era para contar un cuento. Y a Marianito aquello le encantó, porque aunque no pudo ser escritor, Marianito fue el primer ratón cuentacuentos y no faltó ni un solo día en el que todos los ratones del lugar se acercaban hasta donde estaba Marianito. Marianito abría la boca y comenzaba a contar cuentos maravillosos. Y cuando Marianito terminaba, todos los ratoncitos aplaudían y colorín colorado, Marianito se ha terminado.